Aquí tenemos una moldería de una remera básica en la pizarra digitalizadora. Esto está bien centrado, está bien posicionado y está a mitad de moldería, ¿sí? Para trabajarlo mejor. De esta manera ustedes tienen que poner y ordenar su moldería, ya sea de cartón, ya sea de papel, con los imanes. Es una plancha de metal, sí, en color negro, o de hecho hay otra pizarra en color blanco. De esta manera tiene que estar bien fijada, sin ninguna arruga, sí, y bien prolija con los imanes la moldería en la pizarra digitalizadora. Acuérdense que la fotografía tiene que estar en la máxima calidad posible de la resolución de su cámara, y la imagen de la foto tiene que estar centrada tal como se ve aquí en el video, de esta manera, ¿sí? La pizarra tiene que salir completa. Después de sacar la fotografía en la pizarra digitalizadora, venimos a DigiFlash, ¿sí? A la máquina virtual, abrimos DigiFlash. Aquí tenemos el software, que es muy básico, tiene archivos para abrir, configuraciones para la versión de las pizarras. Yo tengo la versión en color negro de 1,30 por 72 centímetros. Pongo a OK. Hay otra versión en blanca de la misma medida y hay otra versión en blanca, es una medida más chica. Así, dependiendo cuál pizarra tengas, vas a usar esta configuración. En este caso yo tengo la pizarra de 1,30 por 72 en color negro. Voy a aplicar a esta versión, pongo OK. Si acá tenemos dos menús de configuraciones, que es control de suavización. Esto no lo tocamos, lo dejamos así. Aquí tenemos color de los patrones exportados, lo dejamos en verde. Sí, esto pueden definirlo ustedes, el color del patrón. Y propiedades de la imagen, ¿sí? Tamaño de la imagen, resolución horizontal, resolución vertical, todo esto tiene que estar activado. Pongan OK. Aquí tenemos el botón de ayuda, el tutorial, la opción para digitalización automática, la digitalización manual. Aquí tenemos unas pequeñas opciones para el zoom, ¿sí? Agrandar, alejar. Y esto sería la parte interactiva de lo que es el DigiFlash. Ahora lo que vamos a hacer es poner la pantalla completa para trabajarlo mejor. La máquina virtual, ¿sí? Con control más F se cambia a pantalla completa. Ahora venimos al DigiFlash, vamos a venir al archivo, abrir imagen, y seleccionamos la carpeta donde habíamos guardado la fotografía en la pizarra digitalizadora. Sí, en este caso yo creé una carpeta remera básica DigiFlash y ahí guardé la fotografía. Si ustedes lo guardan en la carpeta que ustedes quieren, seleccionan la carpeta aquí en abrir imagen, buscan el archivo y ponen en abrir. Sí, esta es la fotografía que habíamos sacado anteriormente. DigiFlash de manera automática te lo digitaliza, ¿sí? Te crea puntos de coordenadas de manera automática, en digitalización automática. Si esto está predeterminado, ni bien cargues la imagen, DigiFlash lo va a hacer automáticamente. Si no recomiendo mucho la parte automática, dependiendo cuánto uso tenga tu moldería, ya sea en cartón o en papel, DigiFlash lo va a digitalizar con un poco de errores, como en este caso. Aquí seguramente la moldería en cartón tenía mucho uso, entonces DigiFlash esos puntos de manera automática lo va a tomar y va a ser con algunos errores. Y como en este caso vemos que la definición de los contornos lo toma mal, seguramente aquí había un piquete y lo toma un poco distorsionado, ¿sí? Entonces lo primero que nosotros vamos a hacer cuando carguemos la imagen es ver esta sección que DigiFlash de manera automática lo digitaliza. Entonces lo primero que nosotros vamos a hacer es venir aquí a patrones digitalizados, clic derecho y borrar todos los patrones, ¿sí? Para eliminar esta digitalización automática lo vamos a hacer de manera manual.
Aquí venimos, clic derecho, borrar todos los patrones y eliminamos esto. No os recomiendo la digitalización automática porque dependiendo del uso que le hemos dado a nuestra moldería en cartón o en papel, va a tener mucho desgaste o va a estar muy desprolija todas las partes, y Digiflash va a tomar todas esas partes de manera automática. Así que por eso vamos a usar siempre digitalización manual. Bien, aquí tenemos digitalización automática y al lado tenemos una opción que dice digitalización manual. Para la digitalización manual, aquí al costado derecho tenemos un menú para empezar a digitalizar de forma manual. ¿Sí? Ya están configurados de manera predeterminada las teclas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, A, B, C, D, E y F. Cada tecla cumple una función, ¿sí? Y aquí tenemos el ancho y el alto de los piquetes. Esto lo vamos a poner a 0.5, a 0,5 centímetros, para que el piquete no sea tan alto ni tan ancho, ¿sí? Bien, con estas teclas vamos a empezar a digitalizar. Aquí tenemos un menú de zoom que va a hacer zoom en el momento en el que el puntero del mouse va sobre la imagen, sobre la fotografía, ¿sí? Va a seguir el zoom sobre el puntero del mouse, ¿sí? Esto va a depender obviamente de la calidad de la imagen que ustedes tengan con el celular o con la cámara que estén sacando. Hoy en día creo que ya nadie usa cámara, así que con cualquier celular de gama media o alta esto estaría perfectamente, ¿sí? Acuérdense que el mínimo de píxeles que recibe Digiflash en la imagen creo que es 14 megapíxeles en definición máxima de cámara. Si tienes una cámara de menor resolución, creo que no te lo toma la imagen, te va a decir que hay un error, ¿sí? Bien, aquí tenemos un zoom del puntero del mouse dentro de la imagen. Aquí tenemos una imagen original que es esta, aquí una opción en blanco y negro, una opción en vectores, que no lo vamos a usar, obviamente lo vamos a dejar en original. Y después con la rueda del centro del mouse hacemos zoom, girando hacia adelante o hacia atrás, aleja o acerca la imagen, ¿sí? O aquí tenemos los botones también para hacer zoom o para acercar, alejar y encuadrar todo. Bien, dicho todo esto, vamos a venir aquí a la configuración de las teclas del 1 al 9. Lo que nosotros normalmente vamos a usar es la tecla 1 para punto de control, tecla número 2 para punto de curva, tecla número 3 para cerrar el patrón, tecla número 4 para deshacer si nos equivocamos, tecla número 6 para crear un nuevo patrón, tecla número 7 para el sentido del hilo, la tecla número 8 para el piquete y la tecla número C para los piquetes internos, ¿sí? Todas las otras opciones son variantes de piquetes o alguna otra opción que normalmente no lo vamos a usar, ¿sí? Lo que nosotros vamos a empezar a usar es con la tecla número 1, que es un punto de control. Los puntos de control dentro del patrón serían los puntos progresionables, ¿sí? Un punto de control sería el centro del cuello, sería el hombro, la altura, el otro contorno del hombro, sería la sisa en el centro, al costado de la sisa en axila, la altura de la cintura, ¿sí? El contorno de la cadera y la cintura en el medio. Sí, esos serían los puntos de control escalables. Dentro de los puntos de control hay puntos de curva, ¿sí? Como por ejemplo el cuello, la sisa y los costados en la cintura y en la cadera. Bien, si nosotros hacemos todo punto de control va a salir todo en una línea recta. Sí, entonces lo que nosotros vamos a hacer puntos de control con la tecla número 1 y puntos de curva con la tecla número 2, ¿sí? Con la tecla número 4 vamos a deshacer estos puntos. Presionamos la tecla 4 y retrocede un punto, ¿sí? Esta explicación es para que entiendan cómo funciona este proceso de digitalizar en Digiflash, ¿sí? Con la tecla número 4 elimino todos los puntos anteriores hasta borrar todos, ¿sí? Bien, esto funciona en sentido, ¿sí? En el sentido de las agujas del reloj. O sea, de izquierda a derecha. Siempre van a empezar desde cualquier punto del patrón, ¿sí? A hacer de esta manera en el sentido en el que giran las agujas del reloj, ¿sí? Porque
porque te va a permitir cerrar de esa manera el patrón, ¿sí? Nunca hagan en sentido contrario de las agujas del reloj porque Digiflash les va a decir un error. Sí, error de sentido del molde, entonces no les va a permitir cerrar de esa manera, al lado contrario, ¿sí? Siempre se cierra en sentido de las agujas del reloj en las que giran. Ténganlo en cuenta eso, ¿sí? Empiecen desde cualquier punto y continúen de izquierda a derecha siempre, ¿sí? En este sentido. Bien, esto siempre para audaces patrones o audaces digiflash es lo mismo. Normalmente en ese sentido te tira un error si estás intentando hacer o crear una moldería, ¿sí? Bien, punto de control, punto de curva, vamos a aprender a diferenciar. En este punto ustedes creo que si saben alguna base de moldería ya saben a qué es lo que voy, ¿sí? Vamos a hacer un poco de zoom, no importa por qué punto del patrón empecemos, es lo mismo, al final vamos a terminar cerrándolo, ¿sí? Bien, vamos a iniciar por la sisa. Aquí vamos a poner el puntero del mouse lo más cerca posible del patrón de la sisa del cartón de nuestra foto y presionamos 1. 1 porque es un punto de control y es un punto progresionable, ¿sí? Los puntos de curva vamos a hacer con la tecla número 2. Ponemos el puntero del mouse lo más cerca posible. Mientras más puntos de curva tengamos, la curva va a ser más exacta, ¿sí? No vamos a poner un punto de curva aquí y otro aquí porque hay unos tramos que van a salir mal. ¿Sí? Nosotros vamos a poner un punto de curva en este lado cada 1 centímetro aproximadamente. Aquí también, mientras más puntos de curva tengamos en el patrón, en la línea curva, más perfecta va a ser la curva, ¿sí? Y después de eso lo vamos a trabajar en audaces patrones y lo vamos a ir definiendo de manera más prolija, ¿sí? Lo vamos a armonizar. En esta esquina tenemos un punto de control porque es un punto escalable, ¿sí? Aquí vamos a presionar la tecla número 1. ¿Sí? Todo este punto de control hicimos con la tecla número 1 y los puntos de la curva hicimos con la tecla número 2, ¿sí? Siempre guiándonos por el puntero del mouse, ¿sí? De esta manera. Entonces aquí sabemos que es una línea recta, ¿sí? En la altura del hombro, entonces directamente vamos al otro extremo y presionamos la tecla número 1 porque es un punto de control y nos va a trazar una línea recta, ¿sí? No es necesario aquí los puntos de curva. Entonces en el cuello también vamos a venir con la tecla número 2 y definimos el contorno de la curva. Sí, de esta manera nos guiamos con el puntero del mouse y lo tratamos de hacer lo más parejo posible y después lo armonizamos en audaces patrones. Aquí tenemos un punto de control dentro de los... Tenemos puntos de curva dentro de los puntos de control, ¿sí? De esta manera vamos a ver el patrón un poquito menos de zoom para verlo entero. Y aquí tenemos un punto de control en el centro del cuello hasta abajo a la cintura o a la altura de la cadera más o menos es una línea recta, ¿sí? Porque estamos trabajando en mitad de moldería, entonces nosotros directamente bajamos abajo y ponemos punto de control con la tecla número 1. Y ahí nos traza una línea recta, ¿sí? No importa si esta línea no es recta, simplemente nosotros queremos saber que desde este punto hasta este punto es una línea recta, no es una línea curva. No importa si la línea recta está un poco distorsionada, ¿sí? Después eso lo vamos a ir trabajando dentro de audaces patrones. Bien, ahora sobre el contorno de la cadera al costado izquierdo también es una línea recta. Entonces lo que nosotros vamos a hacer en otra esquina también es un punto de control. Vamos a preparar el puntero del mouse, lo centramos bien, nos guiamos por aquí por la pantalla del zoom que hemos hecho a veces para hacerlo bien, ¿sí? Y presionamos la tecla número 1. Aquí vemos que tiene marcado un piquete en nuestra moldería. Una vez que hayamos marcado y sobrepasado la línea de la moldería donde tenga un piquete, nosotros regresamos al piquete, ¿sí? Y presionamos la tecla número 8, habíamos dicho que es la del piquete, está configurado de esta manera, ¿sí?
La tecla número 8 son piquetes externos. Entonces este es un piquete externo y nosotros vamos a presionar, ubicar el puntero del mouse sobre el piquete y presionamos la tecla número 8. Y ahí automáticamente nos marca un piquete en color rojo, ¿sí? Aquí tenemos piquetes internos, esto lo vamos a marcar con la tecla C, pero esto lo vamos a marcar al cerrar la moldería. Ahora en este proceso todavía no podemos marcarlo, aunque presionemos la tecla número C, ¿sí? No va a seleccionar ninguna marca. Estos piquetes internos se marcan cuando terminemos de cerrar la moldería. Bien. Continuamos al costado. Sí, aquí tenemos un piquete seguramente del ruedo, del dobladillo de la parte de abajo. Lo marcamos con la tecla número 8. Llevamos el puntero del mouse sobre el piquete y presionamos la tecla número 8. Obviamente siempre cuando nosotros estemos cruzando, ¿sí?, la moldería, vamos a regresar al piquete. Bien, continuamos con la curva del costado y hacemos la tecla número 2. Esta altura del piquete es la altura de la cintura. ¿Sí? Aquí nos falta seguramente el patrón. Aquí tiene que tener una marca de la altura de la cintura. Eso es un punto de control. En este patrón, en este caso no lo tenía. Nosotros vamos a crearlo aquí. Esta es la altura, más o menos una altura aproximada. Después lo vamos a ir trabajando en Audace Patrones, ¿sí? Aquí presionamos la tecla número 1, que es un punto de control. Después seguimos con punto de curva. Regresamos porque este se nos hizo un poco más para adentro de la moldería. Con la tecla número 4 lo eliminamos y regresamos otra vez con la tecla número 2. ¿Sí? Y así corregimos. Con la tecla número 4 se regresa a un punto anterior hasta eliminar todos los puntos. Si nosotros tenemos un error, presionamos la tecla número 4 y regresa a un punto anterior. ¿Sí? Esto es para ir corrigiendo los malos puntos que habíamos marcado. Entonces seguimos con la tecla número 2, otra vez la tecla número 2 y aquí en el último tramo donde simplemente falta unir, ¿sí?, con el primer punto que habíamos marcado, presionamos la tecla número 3 para cerrar el patrón. ¿Sí? Aquí presionamos la tecla número 3 y automáticamente cierra el patrón. ¿Sí? Este patrón ya estaría completamente cerrado, todo el contorno de la moldería estaría creado. Ahora, si no tendría piquetes internos, simplemente nos faltaría definir la línea del hilo y presionar la tecla 6 para crear un nuevo patrón. Pero como en este caso está cerrado, pero tiene piquetes internos, entonces nosotros vamos a marcar primero los piquetes internos con la tecla número C. Podemos marcar con la tecla número A, B, C, D, porque son variantes de piquetes. Y en este caso yo he elegido la tecla C porque evidentemente tiene una marca con un círculo y una X adentro que se define más como un piquete interno, ¿sí? Entonces hago el zoom sobre el patrón y vengo al piquete interno, presiono la tecla C, ¿sí? Aquí vengo C, también C, vengo sobre el piquete, la tecla C, marco el piquete de la altura del bolsillo con la tecla C, también el otro extremo de la altura del bolsillo con la tecla C. ¿Sí? Ahí tenemos marcados los piquetes internos y voy a definir el sentido del hilo con la tecla número 7. Como en este caso, como está trabajado a mitad de moldería, no tiene sentido del hilo, no tiene una marca del hilo este patrón, ¿sí? Ustedes van a tener una marca del hilo por acá, por el centro. Entonces, aquí lo vamos a hacer de manera paralela a la línea recta del centro del patrón, ¿sí? Aquí voy a presionar la tecla número 7 en esta altura, ¿sí? Ahí. Cuando presiono la tecla número 7 no va a quedar ninguna marca, ¿sí? La marca va a quedar cuando bajo sobre la línea del hilo hacia abajo, más o menos en esta altura, y presiono otra vez la tecla número 7 y recién se va a marcar la línea del hilo, ¿sí? Obviamente esta línea del hilo lo podemos corregir en Audaces Patrones, no se preocupen. Esto es simplemente para explicarles que si ustedes tienen una línea del hilo, en este proceso se marca la línea del hilo. ¿Sí? Una vez terminado el contorno del patrón, cerrado con la tecla número 3, si tiene piquetes internos, recién marcamos después de cerrar los piquetes internos. Y después de cerrar también marcamos la línea del hilo. Antes no nos va a permitir marcar porque no te va a seleccionar ningún piquete interno y ninguna línea del hilo. Sí, tiene que estar el patrón cerrado para hacer estas dos opciones. Ahora, cuando todo está
perfectamente sincronizado, cerrado, con piquetes internos marcados y con línea de hilo, recién presionamos la tecla número 6 para crear un nuevo patrón, ¿sí? Presiono la tecla número 6 y automáticamente se ha creado un nuevo patrón en esta esquina izquierda superior, ¿sí? Como un archivo independiente del delantero, con todas las marcas que le habíamos hecho. Ahí lo tenemos, ¿sí? Bien, ahora cuando presionamos la tecla número 6 ya no se puede editar estos puntos de control ni líneas del hilo, ya se cerró el patrón, entonces ya no es editable aunque presionemos cualquier clase de teclas o hagamos cualquier clase de configuraciones. Ahora tenemos que continuar con el próximo patrón, ya sea la manga o la espalda. En este caso la manga lo vamos a dejar para el final. Vamos a continuar con la espalda y vamos a empezar por este costado de la derecha, ¿sí? Y vamos a hacer hacia el lado que giran las agujas del reloj siempre, ¿sí? Acuérdense de esto, ¿sí? Entonces vamos a empezar por esto, ponemos el puntero del mouse aquí, presionamos la tecla número 1 porque es un punto de control, venimos al centro de la cadera en la tecla número 1 porque es una línea recta y es un punto de control, vamos a la altura superior del cuello de la espalda. Si presionamos la tecla número 1 porque es un punto de control y hacemos el contorno del cuello con la tecla número 2 porque son puntos de curva. ¿Sí? Presionamos la tecla número 2, número 2, número 2 y definimos la curva. ¿Sí? Aquí esto, el cuello superior hacia arriba, el hombro, es un punto de control, presionamos la tecla número 1. ¿Sí? Y el hombro hacia el lado de la sisa también es una línea recta y un punto de control, presionamos la tecla número 1. Bien, ahora definimos la sisa porque es un punto de curva con la tecla número 2. ¿Sí? Aquí tenemos el piquete, este piquete lo vamos a marcar con la tecla número 1 porque es un punto de control, también es escalable y lo vamos a definir de esta manera con la tecla número 1. Después continuamos con la tecla número 2, ¿sí? Hasta finalizar la sisa, que sería la altura del costado, y la sisa es un punto de control y hacemos con la tecla número 1. Bien, el punto de control y el punto de curva se diferencian porque el punto de control es un punto más grande que el punto de curva, ¿sí? A simple vista se nota esa diferencia, ténganlo en cuenta siempre. Punto de control es punto escalable, punto de curva son puntos internos para definir la curva nada más. Bien, ahora seguimos con el contorno de la espalda, del costado. Vamos a definir el contorno con puntos de curva. Sí, mientras más cerrada sea la curva, más cercanos tienen que ser los puntos de curva. Mientras más alejada sea la curva, más lejanos hagan los tramos entre puntos de curva. ¿Sí? Aquí es el último tramo para cerrar el patrón. Habíamos dicho que cuando estamos en este tramo presionamos la tecla número 3 para cerrar. Está completamente cerrado el patrón. En este caso la espalda no tiene piquetes internos. Simplemente nos faltaría definir el sentido del hilo con la tecla número 7. El sentido del hilo sería la parte central de nuestra espalda porque está en mitad de moldería. No tenemos una línea de referencia marcada en este lado, entonces lo vamos a tomar una línea paralela al centro, ¿sí? Voy a poner el puntero del mouse en el lado paralelo del centro de la moldería. Voy a presionar la tecla número 7. No va a marcar ningún punto, pero sí voy a bajar hacia una cierta distancia hacia abajo. También voy a tomar referencia el lado paralelo del centro de la espalda y voy a presionar la tecla número 7. ¿Sí? En esta altura, en esta posición, y automáticamente me va a terminar marcando el sentido del hilo. ¿Sí? Esto ya está definido. Después igualmente este sentido del hilo lo vamos a perfeccionar en el Audaces Patrones, si no se hagan problema. Esto simplemente es como una referencia para saber el sentido del hilo. Si no marcamos el sentido del hilo, igual nosotros de manera manual le podemos dar sentido del hilo en Audaces Patrones, ¿sí? A cualquier patrón que nosotros habíamos creado aquí. Bien, una vez terminado esto, presionamos la tecla número 6 para crear un nuevo patrón. Tenemos el nuevo patrón, venimos aquí al siguiente que sería la manga.
Bien, acuérdense del sentido del lado de las agujas del reloj para marcar la moldería y cerrar. Acuérdense de los puntos de control escalables, ¿sí? Y de los puntos de curva. Vamos a iniciar en este caso la manga, hacemos zoom. Esto es un poco más fácil porque es más chico. Iniciamos por este punto del centro de la manga, ¿sí? Hacemos de manera automática puntos de control porque todo eso es recto, ¿sí? Entonces aquí en la copa de la manga son puntos de curva. De esta manera, con la tecla número 2 se marca todos los puntos de curva, ¿sí? Y continuamos marcando hasta llegar al punto de control del centro de la copa superior. Después, cuando tenemos este punto de control y este otro punto de control en línea recta, porque es el último tramo, simplemente presionamos la tecla número 3 para cerrar. Sí, ahí tenemos la tecla número 3, lo cierra automáticamente. Como no tenemos ningún piquete interno, ni siquiera un piquete de contorno, nosotros lo que vamos a hacer es definir el sentido del hilo con la tecla número 7 de manera paralela al centro de la mitad de la moldería. ¿Sí? Presionamos la tecla número 7 en este punto, bajamos, presionamos la tecla número 7 en este punto y nos define el sentido del hilo. Presionamos la tecla número 6 y ya estaría nuestra moldería creada. Aquí vamos a sacar un poco el zoom. Estaría nuestra manga, la espalda y el delantero, patrones completamente creados. Bien, a continuación lo que vamos a hacer es guardar este archivo en guardar como, salvar archivo ADS como. Vamos a elegir una carpeta, ¿sí? En este caso yo tengo la carpeta remera DigiFlash. Voy a poner un nombre al archivo, que es remera digitalizada, y voy a guardar, ¿sí? Después minimizamos el DigiFlash, venimos a escritorio y abrimos Audaces Patrones. Sí, aquí tenemos Audaces Patrones. Desea recuperar archivos perdidos. Seguramente anteriormente no he cerrado bien el Audaces Patrones y debe haber un archivo para recuperarse. ¿Sí? A ver, vamos a poner sí para saber qué es. Bien, era un pantalón que seguramente lo estaba trabajando y lo cerré Audaces sin guardar el archivo. En este caso, como no es importante, no lo vamos a guardar, ¿sí? A eso es lo que me refería cuando Audaces tiene la copia de backup, ¿sí? Cuando tiene un archivo backup creado, Audaces Patrones, y se apaga la computadora o pasa algo repentino, recupera nuestro archivo si no ha sido guardado, ¿sí? Esa es la ventaja del backup de Audaces Patrones. Bien, una vez abierto el software Audaces Patrones, venimos aquí a la carpeta abrir archivo y buscamos el archivo que habíamos guardado en DigiFlash. Sí, en este caso estaba en carpeta compartida, estaba en digitalizar, remera básica DigiFlash y remera digitalizada. Sí, este es el archivo que habíamos guardado de DigiFlash. Sí, este archivo debería de tener un delantero, una espalda y una manga. Sí, vamos a darlo en abrir. Y de esta manera Audaces DigiFlash te digitaliza la moldería. Sí, ahí tenemos el delantero, N4, N5 y N6. Estos nombres Audaces Patrones o Audaces DigiFlash lo crea de manera automática. Sí, una vez que nosotros creamos aquí el patrón con la tecla número 6, el nuevo patrón define un nombre para cada moldería diferente. Sí, ahí tenemos los archivos digitalizados de manera manual en un archivo para Audaces Patrones. DigiFlash funciona de esta manera, con moldería de cartón o de papel en la pizarra digitalizadora. Digitaliza de manera automática o de manera manual toda tu moldería en cartón y crea archivos virtuales para que nosotros lo vayamos trabajando en Audaces Patrones. Si este es un archivo digital y aquí podemos hacer todas las modificaciones necesarias, crear nuevos patrones, usarlo de base, hacer los recortes, transformarlos en camisa o en el diseño en el que nosotros queremos, ¿sí? En este caso lo está de manera horizontal por el sentido del hilo. No sé ustedes cómo lo trabajen, acostúmbrense a trabajarlo en un solo sentido, ¿sí? Al principio para que no se confundan. En este caso yo puedo trabajarlo de ambos lados porque obviamente tengo experiencia, pero para que ustedes entiendan lo vamos a
trabajar de esta manera, ¿sí? Voy a poner la moldería en sentido vertical para que se entienda la explicación. Bien, tenemos la manga, sí, tenemos el delantero y tenemos la espalda. Entonces nosotros lo que primero vamos a trabajar un solo patrón, lo vamos a escuadrar, lo vamos a armonizar y lo vamos a hacer todo lo necesario para que se vea correctamente uniforme. ¿Sí? En este caso vieron que el centro del patrono está bien definido, ¿sí? El contorno de la cintura también está un poco desbocado, los costados le falta armonizar y son detalles técnicos que nosotros tenemos que trabajarlo aquí. ¿Sí? Seguramente si yo doy vuelta a este patrón de esta manera, lo voy a cambiar de color para sobreponerlo con el delantero. Esto debería de estar de la misma medida, de la misma altura, pero vieron que tiene un margen de error aquí que no está completamente definido bien el sentido del hilo en ambas molderías. Entonces este error no puede pasar dentro de Audaces Patrones y nosotros estamos aquí para corregir estos errores. Bien, ahora lo vamos a trabajar de esta manera, ¿sí? Primero vamos a empezar con el delantero. Lo primero que vamos a hacer es ponerle un nombre. Sí, aquí en propiedades N4 borramos, es delantero por 1. ¿Sí? Siempre vamos a definir por cuánto va la pieza para que nosotros sepamos en la descripción que esa pieza va por 1. ¿Sí? Vamos a venir a visualización, el nombre o la descripción. Aquí en nombre vamos a poner la altura del texto en 0.5 centímetros. Y el ángulo que sea en 90, está bien. Y el sentido del hilo vamos a hacerlo más o menos a la parte del centro de la moldería para cuando se desdoble eso quede bien centrado. Sí, ok, bien, ahí ya tenemos el delantero, el sentido del hilo, el nombre. ¿Sí? Bien, ahora lo que nosotros vamos a hacer es venir aquí a patrones, definir sentido del hilo. Si este sentido del hilo lo vamos a definir que esta parte del centro de la mitad de la moldería siempre es el sentido del hilo porque es la parte más recta para que quede parejo y sincronizado, ¿sí? Porque esto lo vamos a desdoblar y tiene que quedar correctamente armonizado. Bien, apretamos aquí en sentido del hilo, definimos el sentido del hilo. Aquí tenemos una opción para decir puntos del patrón, ¿sí? Y que gire el patrón obviamente, o podemos quitar esto que no gire el patrón. En este caso lo vamos a poner en puntos de patrón y girar patrón. Definimos que este punto de la moldería, ¿sí? Del patrón, este punto, con este punto es el sentido del hilo. Entonces automáticamente me lo va a corregir y va a hacer todo esto de manera uniforme. Como esto está hecho de manera horizontal, automáticamente lo giro el patrón de manera horizontal, pero me definió el sentido del hilo la parte del centro, ¿sí? Bien. Ahora vamos a venir a manipulación y vamos a volver nuestra moldería con girar elementos. Lo vamos a girar como estaba anteriormente. ¿Sí? Giro el elemento 90 grados y me lo gira otra vez, pero tengo la única diferencia que me definió el sentido del hilo, la parte del centro, y ahora es una línea recta perfecta, ¿sí? Sin modificar ninguna otra parte del patrón, simplemente con definir sentido del hilo y lo hemos transpuesto que esta parte del centro va a ser el sentido del hilo. Entonces a partir de esta línea del centro nosotros vamos a empezar a trabajar nuestra moldería. ¿Sí? Ahora veo que esta parte del centro hacia el costado de la moldería no está perfectamente uniforme, debería de estar, esto tendría que ser perfectamente una escuadra en 90 grados, ¿sí? Ahora venimos al patrón, definimos alinear puntos de manera horizontal y le decimos este punto y este punto quiero que sea perfectamente escuadrado, y ahí está, nos escuadra ese punto, ¿sí? Nos corrige ese punto. ¿Sí? Entonces con esa herramienta de alinear puntos por patrón podemos alinear de manera horizontal o de manera vertical. En este caso estamos alineando de manera horizontal. Hacemos clic en el primer punto y después hacemos clic en el segundo punto y nos da un margen de cómo va a ser la línea perfectamente escuadrada, la línea recta verde, ¿sí? Ahí hacemos clic para cerrar, clic izquierdo, y automáticamente este punto del centro está perfectamente escuadrado, ¿sí? Ahí lo tenemos, ¿sí? Esa es la corrección que nosotros tenemos que hacer siempre en todas las molderías, ¿sí?
Bien, ahora esto porque cuando vamos a desdoblar este patrón tiene que estar perfecto, ¿sí? No puede haber un error aquí ni nada, porque estamos trabajando en un software que las coordenadas son exactas al 100%. Si nosotros vamos a regresar unos puntos atrás, ¿sí? Si nosotros dejamos la moldería de esta manera, cuando desdoblemos el patrón van a notar una diferencia enorme, ¿sí? En esos puntos, porque no va a estar escuadrado y se va a notar una diferencia de 1 centímetro o de 2 centímetros a los costados, y eso va a llevar a un error en producción general. Esta moldería tiene que estar perfectamente escuadrada, ¿sí? Hay una diferencia enorme cuando una moldería no está escuadrada como se debe, como es el caso de la espalda, ¿sí? Con estos errores. Si ya sea por milímetros, acá en el software se ve, estos errores simplemente, a lo mejor si tienen la moldería en cartón, estos errores son imperceptibles, ¿sí? Pero estamos trabajando con un software perfectamente armonizado y por coordenadas, y lo podemos hacer al 100% a la perfección. Bien, ahora vamos a venir a armonizar el costado. Vamos a manipulación y modificar esto. Esta herramienta nos permite ver los puntos de curva internos. Si nosotros seleccionamos el patrón, simplemente no vamos a ver los puntos internos de curva. Venimos a esta herramienta que es modificar elemento, hacemos clic, ¿sí? Y nos permite ver los puntos de control internos, ¿sí? Aquí tenemos 1, 2, 3, todos estos puntos internos nosotros habíamos definido con DigiFlash, ¿sí? Con la tecla número 2, y aquí lo podemos ver con esta herramienta y podemos modificar cada punto independiente donde hacemos clic, ¿sí? Esto es para armonizar. Y aquí la manera de armonizar más fácil y más sencilla es borrar algunos puntos de curva, ¿sí? Hacemos clic aquí, borrar puntos de patrón, y hacemos un clic. Nos va a mostrar los puntos internos de curva, que vamos a borrar algunos para armonizar un poco esto, lo que es la moldería, ¿sí? Como es una curva bastante grande, borramos y dejamos simplemente puntos de curva lejanos para que no se pierda la curva, ¿sí? Porque si borramos todo, automáticamente lo va a convertir en una línea recta, ¿sí? O en lo posible podemos venir a manipulación y sincronizar de manera manual cada punto para armonizar el patrón, ¿sí? Eso lo van a definir ustedes, pero eliminando algunos puntos de curva con esta herramienta se armoniza normalmente todas las curvas, ¿sí? Lo mismo vamos a hacer en la sisa. Venimos aquí a manipulación, vamos a ver cuántos puntos de curva tenemos dentro de la sisa. Para mí son muchos, debería de haber un poco menos. Obviamente mientras más definida es la curva, más puntos de curva tienen que tener, pero esto es mucho. Aquí se van a dar cuenta con el tiempo que muchos puntos de curva se pueden eliminar con esta herramienta. Vamos a eliminar un punto, ¿sí? Dejando un punto. Este punto eliminamos, este también y este. Entonces no cambió la línea de la sisa, la curva, simplemente se armonizó por pequeños milímetros. Entonces esto no va a variar en la moldería en general, pero se ve más presentable y más prolija, ¿sí? Lo mismo con la línea curva del cuello, ¿sí? En este caso vamos a venir aquí, vamos a eliminar este, dejando una línea, ¿sí? Mientras más cerrada sea la línea curva, más puntos de curva van a dejar. En este caso dejé 4, ¿sí? Y vamos a venir a armonizar esta línea para que no cree un pico después de desdoblar el patrón, ¿sí? Aquí vamos a venir, seleccionamos manipulación y aquí modificar elemento, y vamos a modificar este solo, ¿sí? De esta manera, ahí. Bien, esto está todo completamente armonizado. Vamos a venir a cotas, vamos a definir el perímetro del hombro, que es de 10.61, ¿sí? Con cotas, este marca el perímetro, que lo va a definir en este lado. Sí, aquí van a tener un menú pequeño, el perímetro de cada sección de la parte del patrón, ¿sí? Si yo marco el hombro, me va a decir que es 10.61. Si yo marco el contorno del cuello, es 14.19. En esta parte te va a dar las medidas, ¿sí? Si no, con esta herramienta vengo aquí en cota perímetro, me va a marcar este perímetro del hombro y simplemente me va a sacar un número específico con una flecha haciendo referencia al lado del patrón, ¿sí? 10.61. ¿Esto para qué? Para que la espalda
la altura del hombro tiene que ser de la misma medida, ¿sí? Esto lo vamos a dejar cuando sincronicemos esto. Bien, este delantero ya está completamente sincronizado, todos los contornos, simplemente falta definir los piquetes internos y la altura del bolsillo. Vamos a armonizar esto, venimos a propiedades, el nombre lo vamos a centrar, ¿sí? Y el sentido del hilo lo vamos a hacer más pequeño para que no nos moleste cuando estemos trabajando. Bien, ahí. Ahora, este piquete interno y la altura de la cintura, vamos a definir aquí, habíamos dicho que es la altura de la cintura, tiene que estar correctamente sincronizada con el centro, y esta altura del piquete tiene que estar también correctamente sincronizado con esta altura, ¿sí? De esta manera nosotros vamos a definir la línea recta y lo vamos a decir simplemente que termine en el patrón con esta herramienta. Vamos a borrar este piquete porque no está correctamente centrado, ¿sí? Vamos a también borrar estos piquetes porque desde este punto a los costados este piquete tendría que medir 1 centímetro. Si este piquete, la diferencia mide 3 centímetros, entonces esta amplitud de este piquete es de 1,5 centímetros, ¿sí? Entonces desde este punto hasta este punto es 1,5 centímetros a los costados, ¿sí? Eso lo vamos a armonizar y lo vamos a modificar. Este piquete está bien centrado, aquí tenemos un piquete, vamos a crear en la parte de abajo un piquete de contorno, ¿sí? Venimos aquí, seleccionamos y ahí tenemos el piquete de contorno con este piquete interno. Bien, ahora lo que vamos a hacer es definir un punto, ¿sí? En una intersección. Tenemos una intersección aquí, vamos a definir el punto en esta línea recta y en esta línea recta, y vamos a colocar un punto automáticamente con esta herramienta. Si ahí tenemos un punto, vamos a cambiarlo de color, aquí ponemos en rojo, y desde este punto intermedio vamos a sacar una línea recta hacia el costado de 1,5 centímetros a ambos lados para definir los piquetes, ¿sí? Sacamos una línea recta, hacemos snap en el punto y decimos que en el eje Y va a ser 0 y en el eje X va a ser 1,5. Sí, ahí tenemos nuestro punto en color rojo, y al costado lo mismo, en el eje Y vamos a poner 0 y hacia los costados 1,5 si vamos hacia allá o hacia el lado izquierdo. Entonces ahí tenemos, ¿sí? Y en este caso vamos a venir a piquetes, ¿sí? Insertar piquete, forma de piquete, vamos a hacer la marca MX2, ¿sí? Que es esta que habíamos usado anteriormente, ¿sí? Bien, esto decimos que este piquete no es sobre el contorno, es un piquete interno, y sacamos esta verificación en esta casilla. Entonces venimos aquí, marcamos esto, el patrón, y marcamos el patrón, seleccionamos el patrón y decimos dentro del patrón yo quiero un piquete en esta altura. Si hacemos un snap en la marca de la línea roja que habíamos sacado a 1,5 centímetros al costado. Y aquí lo mismo en la otra marca, que sería al sentido a 1,5 centímetros al costado, ¿sí? Entonces esos serían los nuevos piquetes, y los anteriores lo vamos a borrar, que serían estos, todos los piquetes sobre contorno, este y este lo eliminamos. Entonces de esta manera nuestra línea de la cintura quedaría perfectamente armonizada y sincronizada con los piquetes, ¿sí? Lo mismo con la altura de los bolsillos. Esta línea lo vamos a armonizar, ¿sí? Si nosotros marcamos así, es una línea de altura del bolsillo que está mal. Si el diseño es de esta manera, obviamente lo vamos a dejar así, pero en todo caso nosotros tenemos que trabajarlo de la mejor manera posible aquí en el software, ¿sí? Esto tendría que estar completamente armonizado en una línea recta uniforme. Si esto mide 9 centímetros y de este piquete lo vamos a armonizar esta altura hacia el costado a 9 centímetros. ¿Sí? Aquí tenemos 0 y esto es la altura de 9 centímetros. Y el piquete tendría que estar ahí. Si esta es una línea recta perfecta uniforme y este piquete tendría que estar ahí. Vamos a venir a piquetes, eliminar piquete
Vamos a crear nuevo piquete sobre contorno, hacemos clic y ahí está. Automáticamente hemos armonizado y sincronizado todos los piquetes internos y el piquete de la altura del bolsillo. Lo único que nos faltaría es armonizar este piquete, ¿sí?, de ruedo. Vamos a eliminar esto. Seguramente el ruedo del piquete normalmente mide 2,5 centímetros. Entonces nosotros de manera automática o predefinida vamos a venir aquí a piquete sobre contorno y vamos a hacer snap en esta altura y vamos a decir quiero un piquete de ruedo de 2,5 centímetros. Entonces eso ahí está definido, ¿sí? De esta manera nuestro delantero está perfectamente finalizado, ¿sí?, y terminado. A lo que yo me refería es cuando nosotros trabajamos en mitad de moldería, nosotros sabemos que la espalda del delantero simplemente va a variar el contorno del cuello de la espalda, o va a variar un poco el contorno de la sisa del delantero, porque normalmente en la sisa del delantero lo vamos a cavar un poquito más con profundidad para que tenga un calce un poco más exacto, ¿sí? Después todos los contornos deberían de ser normalmente de las mismas medidas y del mismo tamaño, ya sea altura del hombro, contorno de cintura, contorno de la sisa y el costado, ¿sí? Porque esto al momento de unir o coser la prenda, esto tiene que calzar todo justo y parejo, no puede haber estas diferencias, ¿sí? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es sobreponer este patrón en el delantero, en este punto del cuello, para venir a este punto, ¿sí? Vamos a marcar este contorno del cuello, obviamente armonizando primero, ¿sí? Esto lo vamos a armonizar aquí, que se vea de manera prolija. Esto, si ustedes me dicen, no va a cambiar en el diseño original, simplemente lo estamos haciendo una pequeña armonización. Así son milímetros que no va a variar en el diseño original, ¿sí? Entonces esto debería de salir y continuar desde el delantero, ¿sí? Una línea recta desde el delantero hacia arriba. Tendría que ser una línea recta perfecta, ¿sí? Y esto tendría que estar desde aquí, sobrepasar ese punto del delantero, ¿sí? Ahora les voy a explicar por qué. Ahí tenemos el cuello sincronizado y no nos vamos a ocupar de todo el contorno de los costados ni de la sisa, porque automáticamente nosotros lo vamos a crear cuando extraigamos un nuevo patrón, ¿sí? Lo que ahora estamos haciendo es sincronizando los puntos para extraer un nuevo patrón nada más, ¿sí? Esto es un truco que lo van a aprender en el curso que próximamente voy a estar lanzando para que lo puedan obtener en el manejo de las herramientas y la sincronización de moldería, ¿sí? Desde cero hasta hacer tizadas y creación de molderías profesionales y digitalización, ¿sí? Entonces esto ya tenemos sincronizado este punto y este punto. Entonces lo que a continuación vamos a hacer es venir a patrones, crear patrón por intersección, y lo que nosotros vamos a hacer es de manera manual. Bien, lo que nosotros vamos a hacer ahora es venir a patrones, crear patrón por intersección, modo manual, y vamos a definir, ¿sí? Habíamos dicho que el delantero está definido en color verde. Vamos a seleccionar simplemente el delantero de los costados, ¿sí? Aquí seleccionamos el delantero en color verde. Aquí seleccionamos el cuello de la espalda. Aquí seleccionamos la marca en color rojo porque está sincronizada con el delantero. Y aquí seleccionamos el delantero centro en color verde, ¿sí? Que eso está perfectamente sincronizado, y lo vamos a trasladar a la parte de la cadera, que también vamos a seleccionar el delantero, el que está perfectamente armonizado, y continuamos con el delantero en los costados, ¿sí? Continuamos con el delantero y también la sisa del delantero. Todo esto está perfectamente armonizado y aquí ya está cerrado. Entonces lo que vamos a hacer es crear una espalda completamente sincronizada con el delantero, ¿sí? A ver, vamos a hacer un
control C y control V aquí para ver la diferencia. Vamos a hacer copiar y pegar. Entonces este delantero va a sobresalir aquí. Esto habíamos digitalizado el patrón original, habíamos hecho las modificaciones necesarias y al final nuestro delantero está completamente armonizado porque lo habíamos hecho de manera manual, y la espalda simplemente habíamos corregido el contorno del cuello y un poco el costado, no, el faltante del cuello del delantero hacia la espalda porque es más alto. Sí, entonces lo vamos a sobreponer. Habíamos extraído un nuevo patrón y esto está perfectamente sincronizado a medida, ambos lados de la moldería, ya sea el delantero y la espalda. ¿Sí? Así tiene que quedar nuestro patrón, ¿sí? De esta manera, salvo que si en algún diseño pues la sisa tenga una proyección de 1 centímetro para el calce en el delantero, y va a haber esta diferencia, ¿sí? Después no tendría que haber el más mínimo error en cuanto a patrones se refiere aquí en el software, ¿sí? De esta manera nosotros tenemos que trabajar cada moldería. Hay una diferencia enorme entre el original, ¿sí?, y la armonización que nosotros estamos haciendo. Vean esta diferencia, ¿sí?, de sobreposición de patrones. Si ustedes se dan cuenta, estos son milímetros. Seguramente en la moldería en cartón no lo van a notar, o si lo notan van a decir, ah, bueno, esto es normal, pero no tendría que haber esa diferencia, ¿sí? Esto tendría que ser perfectamente sincronizado y armonizado hasta la más mínima diferencia. Tiene que ser 100% exacto, ¿sí? Entonces esa es la diferencia de trabajar en Audaces Patrones y trabajarlo de manera manual. Lo siguiente que vamos a hacer a continuación es venir a trabajar toda la parte de las molderías que ya están sincronizadas. Lo único que nos faltaría sería la manga. Vamos a traerlo a este lado, y este primer patrón digitalizado ya no lo vamos a necesitar, lo podríamos eliminar, pero por ahora lo vamos a dejar a un costado, ¿sí? Vamos a trabajar ambas molderías. Esto lo vamos a reflejar de manera vertical. Ahí tenemos, y lo movemos a la misma altura para presentarlo de esta forma. Ahora vamos a trabajar lo que es la manga. Venimos a patrones, definir sentido del hilo. Vamos a poner a puntos del patrón y vamos a poner a girar patrón. Sí, ahí lo tenemos. Vamos a venir a manipulación, girar elementos y vamos a volverlo a su posición original. Hemos tomado de referencia la línea central para convertirla en línea de hilo, y ahora vamos a escuadrar la parte del ruedo de la manga, ¿sí?, de manera horizontal. Ahí tenemos una escuadra perfecta. Ahora vamos a venir a armonizar un poco los puntos de curva de la copa de la manga, eliminando esos puntos del centro, y ahí quedaría una manga correctamente armonizada. Vamos a venir a propiedades, vamos a darle nombre, manga por 2. Si verificamos la casilla par, desactivamos doblez horizontal. Aquí en esta parte vamos a eliminar las otras molderías que ya no lo vamos a trabajar porque nos va a hacer confundir, ¿sí? Vamos a poner OK, y estas molderías que ya no lo vamos a trabajar lo podemos eliminar, o podríamos hacer esto: seleccionar la moldería que está armonizada, vamos a poner a copiar, vamos a venir a nuevo documento y vamos a poner a pegar. Entonces ahora sí, aquí podemos venir a trabajar mejor. Lo primero que hacemos ahora es ponerlo todo del mismo color. Vamos a poner el nombre a la espalda que nos había faltado. Vamos a decir que la espalda es por 1. Sí, vamos a la manga, la espalda es por 1. Vamos a definir el sentido del hilo dentro del patrón, el tamaño del sentido del hilo, sí, 0.5, el nombre.
De la manga lo mismo, 0.5 el nombre, el tamaño del sentido del hilo, lo mismo del delantero. Vamos a poner a OK. Vamos a eliminar este punto en la línea recta de la espalda porque ya no lo vamos a necesitar. Si vieron que al eliminar este punto, sí, se va a modificar el cuello. Tengan cuidado con esas modificaciones. Esto pasa muchas veces cuando la curva no tiene suficientes puntos intermedios de curva, ¿sí? Entonces vamos a retroceder una casilla aparte, un punto aparte, y vamos a venir aquí a crear adicionar punto de control. Vamos a adicionar más puntos a este cuello para que cuando eliminemos este punto no se modifique, ¿sí? Después venimos aquí a eliminar estos puntos de control y también vamos a eliminar los demás puntos de curva porque son muchos. Bien, lo que después vamos a ver es que todos los patrones tengan el mismo sentido del hilo. La espalda está de manera horizontal, lo que vamos a hacer es cambiarlo a manera vertical, el sentido del hilo. ¿Sí? Y ahora lo vamos a definir lo que es el escalado. ¿Sí? Vamos a dejar como base esta moldería en talle M. Vamos a crear un talle S, ¿sí? Un L, XL y 2XL. L, XL y 2XL. Vamos a definir los colores para cada talle. Esto es aleatorio, lo pueden hacer del color que ustedes quieran. Vamos a aplicar a todos los patrones y automáticamente todos los patrones están definidos con la escala de talles del S al 2XL. ¿Sí? Y todos los colores, la definición de colores para todos los patrones. Entonces, hecho esto, vamos a venir al escalado y vamos a empezar a hacer las progresiones. ¿Sí? Uno a los costados. Esto es un escalado según la tabla de medidas, ¿sí? Estándar. Después próximamente voy a estar lanzando mi curso sobre audaces patrones, ¿sí? Es sobre moldería digital en audaces patrones y les voy a enseñar a usar toda esta parte de las herramientas, el escalado, la digitalización, las tizadas y todo lo que es el uso del software en general, ¿sí? Así que si los que quieren saber más detalles sobre el lanzamiento del curso, a lo mejor este video ya lo ven cuando el curso ya se lanzó, me pueden escribir al link de mi perfil, tengo el link de mi WhatsApp, ahí me consultan sobre el curso. Bien, ahora vamos a venir aquí, los puntos de la pinza interna, ¿sí? Progresionan 0.25 a los costados nada más. Todos los puntos del delantero progresionan ya sea de bolsillo 0.25 a los costados. Sí, aquí tenemos un punto de pinza, de piquete sobre contorno, ¿sí? Aquí vamos a venir a transformarlo en un punto de escalado. Vamos a eliminar el piquete este y recién vamos a crear un nuevo piquete para que podamos escalarlo, ¿sí? Ahí lo tenemos. Bien, eso ya estaría, el delantero. Ahora vamos a venir a la espalda. Es 0.5 hacia arriba. Sí, aquí también. Aquí es 0.25 al costado y aquí es 0.5 a los costados. Aquí en la sisa es 1. Sí, todo lo que es la cintura y la cadera también es 1 y hacia abajo 0.5. Sí, y la manga vamos a venir al doblez de la manga del puño es 0.5, en la sisa es 0.7 y hacia arriba es 0.5. Entonces ya tenemos todo el patrón perfectamente
progresionado. Lo que sí ahora vamos a trabajar es la parte de la herramienta desdoblar patrón, ¿sí? Vamos a desdoblar este patrón, vamos a desdoblar la espalda y también vamos a desdoblar la manga. Sí, lo que nos había faltado a la manga es crear el dobladillo. Vamos a crear un dobladillo de 2.5 centímetros, dobladillo ruedo. Entonces esto ya viene escalado. Aquí tenemos una pequeña imperfección que se movió los piquetes, lo podemos corregir eliminando el piquete y este piquete también y creando unos piquetes nuevos. Aquí también vamos a marcar el piquete de la copa, del centro de la copa de la manga. Y esto casi estaría finalizado, salvo que aquí, una vez que desdoblemos, también vamos a tener que venir a organizar el nombre y el sentido del hilo, no, el tamaño del hilo, ¿sí? Para que cuando se desdobla un patrón, esto puede llegar a moverse o a desordenarse, ya sea el nombre y el tamaño del hilo, ¿sí? Esto lo vamos a hacer siempre al final. Yo al principio lo hacía para que ustedes lo vean nada más, pero normalmente esto siempre se hace cuando el patrón ya está desdoblado, ¿sí? Para no hacerlo dos veces. Entonces esto ya está correctamente armonizado. Lo que aquí sí falta es en la espalda el piquete del ruedo de la cintura, así que sería 2,5 centímetros habíamos dicho. Lo vamos a crear a ambos lados. Sí, aquí vamos a poner 2.5 centímetros. Ahí lo tenemos y aquí al otro lado también lo vamos a crear. Listo. Entonces tenemos una manga, un delantero y una espalda perfectamente sincronizados, ¿sí? Y progresionado. Entonces de esta manera se finaliza la creación de la moldería digitalizada, ¿sí? Nosotros habíamos digitalizado nuestra moldería con DigiFlash. Aquí tenemos el DigiFlash y esta sería nuestra remera básica, la imagen de la remera. Vamos a abrir, ahí está, la fotografía. Aquí tenemos la fotografía de la remera en la pizarra digitalizadora con todos los piquetes internos, altura del bolsillo, es un delantero, es una manga y una espalda a mitad de moldería, ¿sí? Para trabajarlo mejor lo cargamos en DigiFlash. DigiFlash lo digitaliza de manera automática. Eliminamos la digitalización automática, creamos digitalización manual y empezamos a digitalizar los patrones uno por uno, ¿sí? Una vez hecho esto, trabajamos la moldería digitalizada en Audaces, ¿sí? Lo vamos a trabajar, lo vamos a sincronizar y lo vamos a hacer todas las correcciones necesarias para que la moldería quede perfectamente armonizada, ¿sí? Después de esto vamos a venir a hacer la progresión o el escalado. Entonces de esta manera una moldería queda perfectamente sincronizada, armonizada y finalizada en Audaces Patrones. Este archivo se puede llegar a vender, a guardar, a imprimir. Si en este caso lo vamos a guardar, vamos a poner como nombre remera finalizada. Sí, vamos a guardar y vamos a abrir. Aquí vamos a venir a minimizar esto y vamos a abrir Audaces Tizada y vamos a cargar el archivo en Audaces Tizada. Sí, ahí lo tenemos a la remera finalizada. Abrimos, vamos a definir el ancho de la tela que sea 1,48 en un Morley. Si es una remera básica y vamos a poner nuestra curva de talles aquí, ¿sí?
Esto va a depender de la cantidad que deseamos fabricar y del largo de la mesa de corte que tenemos, ¿sí? Entonces, cuando esto está completamente armonizado y definido en audaces patrones, perfectamente configurado, aquí ya no es necesario hacer nada, ¿sí? Salvo que tengamos que hacer alguna modificación, venimos a propiedades y podemos hacer alguna modificación X aquí de posición o de si lleva por 2 o spar o nada. Pero después no podemos hacer más nada aquí, ¿sí? En esta pequeña configuración de incluir de la moldería. Entonces ponemos OK y ahí tenemos nuestra curva de talles y nuestra moldería de la remera básica que hemos creado, ¿sí? Entonces venimos a tizadas, automático, avanzado, especialista, ponemos 5 minutos mínimo, no seleccionamos ninguna de estas casillas, ponemos OK. Tiene que estar seleccionada simplemente esta casilla que dice solamente tela seleccionada, producto en estándar. Ponemos OK. Y ahí el software de Tizada empieza a ordenar los patrones para optimizar el consumo, ¿sí? de la tela con la moldería. ¿Sí? Va a usar el mínimo de desperdicios y lo va a hacer de la manera más eficiente posible, ¿sí? Con mínimos detalles a corregir, y lo va a hacer de una manera muy sencilla y en menos de 5 minutos o un poquito más, ¿sí? Entonces este software sirve para eso. Es un pack de DigiFlash para digitalizar, audaces patrones para hacer todas las correcciones necesarias y crear moldería desde cero con todas las herramientas básicas, herramientas avanzadas, y hacer todas las progresiones de las molderías y de los diseños, y audaces tizada para crear las tizadas perfectas y la optimización del recurso de uso de las telas, ¿sí? Aquí es un ancho de una tela de 1,48, nos va a dar el largo de la tizada, que sería 3 metros con 29 centímetros. El aprovechamiento de la tizada es el 84%, se recomienda del 85 para arriba, ¿sí? El margen de aprovechamiento está calculando todos estos espacios vacíos que quedan entre el cuello, entre las mangas y la sisa. Entonces eso conlleva a tener un desperdicio de casi del 15% total. Si es un buen margen, un excelente aprovechamiento sería un 90%, pero pocos diseños van a llegar a esos números. ¿Sí? Con un aprovechamiento del 85% está más que perfecto. ¿Sí? Y aquí nos va a decir el consumo por prenda, o sea, el consumo quiere decir el rendimiento por metro cuadrado que nos va a tomar fabricar una prenda. En este caso dice 41,2 centímetros. En 41 centímetros de tela yo puedo fabricar una prenda. Entonces esto ya puedo sacar los costos de fabricación, costos de producción. Si estos datos son muy certeros. Entonces yo voy a poner a cancelar para que no termine los 5 minutos. Va por 2 minutos 50. Y cuando pongo en cancelar ahora lo va a dejar tal cual como lo vemos en la pantalla, la organización, ¿sí? Lo cancelamos y está bastante bien la organización, no hay muchas cosas que corregir. Cuando termine esto va a estar muy bien optimizado, entonces los detalles a corregir serían mínimos, más que todo para ayudarle al cortador en alguna que otra moldería o cambiar de lado, o para facilitarle para que pueda ingresar mejor con la máquina en el corte. Más de eso no podemos hacer aquí, ¿sí? Entonces el software de audaces tizada sirve para esto, ¿sí? Y aquí podemos tener el largo de la tizada, que es 3 metros 29 con 6 centímetros, el ancho de la tela, estos detalles técnicos que no deben pasar por alto, ¿sí? El consumo es 41,2 centímetros por prenda. Entonces, con todos estos datos nosotros ya podemos sacar costos y saber qué cantidad de fabricación nos va a llevar ciertos metros de tela o rollos o kilos o lo que sea que estemos usando, ¿sí? Con estos datos, antes de fabricar, ya podemos sacar un número concreto y real del consumo que vamos a fabricar. Para todos estos procesos necesitamos la pizarra digitalizadora, nuestra moldería en papel o en cartón. Sí, necesitamos
ordenarlo de esta manera con los imanes en la plancha de metal de la pizarra, sacar una fotografía bien escuadrada de esta manera en la mejor resolución de nuestra cámara, ¿sí? Del celular, en la resolución máxima, para que la imagen se vea bastante aceptable. Entonces lo que vamos a hacer con la imagen es copiarlo en nuestro ordenador y abrirlo con DigiFlash, ¿sí? En digitalización automática lo habíamos borrado todos los patrones porque no funciona al 100%. La digitalización automática suele omitir algunos pasos y da algunos errores, ¿sí? Bien, lo que habíamos hecho es en digitalización manual hacerlo uno por uno con todas las herramientas de lo que es Audaces DigiFlash. Después habíamos guardado ese archivo, se guarda en formato ADS para abrirlo con Audaces Patrones. En Audaces Patrones lo que nosotros vamos a hacer es venir a trabajar los archivos digitales, nuestra moldería, y empezar a escuadrarlos y a armonizarlos, ¿sí? A trabajarlos de la mejor manera posible. Nuestra armonización y nuestra escuadra tiene que ser al 100% perfecta, ¿sí? Y entonces nosotros vamos a empezar a armonizar y a crear patrones perfectos dentro de Audaces Patrones para después definir el nombre, el sentido del hilo y poder hacer la progresión o el escalado, ¿sí? Nuestra curva de talles venimos a definir y después hacemos nuestro escalado. Todo esto pues nos va a tomar muy poco tiempo y después podemos venir aquí Audaces tizadas y crear nuestra tizada dependiendo al ancho de nuestra tela y al largo de nuestra mesa de corte. Definimos todos estos parámetros y venimos aquí y nosotros ya vamos a saber el rendimiento y consumo, ¿sí? Por metro que vamos a usar en nuestra moldería. Ya podemos sacar nuestros costos y esto prácticamente estaría listo para la fabricación a medida industrial, ¿sí? Entonces todo parte de una simple moldería en papel. Si quieres aprender más sobre moldería digital y el uso de Audaces Vestuario, ¿sí? Puedes escribirme al link de mi perfil. Hago mentorías particulares 1 a 1 que duran normalmente 2 meses, donde vas a aprender todos estos procesos. Cualquier consulta que tengan sobre todos estos procesos que estamos aprendiendo, me escriben al link de mi perfil, que tengo el WhatsApp, y lo hablamos allí.